amigos, y pues esperemos que estén disfrutando de esas imágenes que venimos a hacer acá a la Sierra de Valparaíso. Estamos en el rancho de aguas denominado El Gallinero y quien conoce por esos rumbos, qué recuerdos nos le ha de traer. Aquí cuando veníamos al rancho de aguas era paso obligado y bueno, una parada obligada pues para que los animales, los burros, las mulas y los caballos tomaran agua. Y pues bueno, miren, aquí todavía a pesar de la sequía que nos ha quejado este año, pues hay agua en este lugar del Gallinero. Este ranchito, pues su dueño, don Santiago Herrera, que en tiempo de aguas, obviamente pues se venían a hacer los quesos, a ordeñar. Y pues bueno, estaba lleno de poleo y aquí entraba uno a llenar sus garrafones de agua. Muy sabroso. Pareciera que está sucia, pero no. No está sucia. Hicimos a un lado toda la lama o flor que hay aquí. Pues bueno, eso es el rancho El Gallinero. Y pues bueno, ya son muy escasas las personas que se vienen a ranchar, a hacer los quesos en tiempo de aguas. Pues ya se acaba la gente, se acaban las personas mayores y pues solamente quedan aquí los lugares para el agostadero del ganado. Eso en tiempo de lluvias. Ahorita vamos a hacer un recorrido acá por lo que eran las casas y pues poder ver también las mangas donde hacían la ordeña, donde apartaban los becerros durante la noche y pues en la mañana, muy temprano, antes de que saliera el sol, 6 de la mañana, comenzaba la faena de ordeñar, de amansar los becerros, de amansar las vacas broncas. Así que vamos para allá. Bien, y pues estos eran los jacales de agua, mire, de adobe, de piedra, unos que han sido remodelados, otros que con el tiempo se vinieron abajo. Solo esto queda, el recuerdo, los recuerdos para esas familias que se venían y que nos veníamos, porque me incluyo yo en esas personas que crecimos aquí de infancia, crecimos bebiendo nuestro jarro de leche, en nuestro plato de peltre descarapelado, leche espumosa con una pieza de pan ranchero que se hacían los hornos aquí en la sierra, los hornos de piedra, muy buenos, las gorditas de cuajada obviamente, también se hacían los aguados, las gotitas de sal, y aquí seguramente pues era la cocina, donde se torteaba, donde se cocinaba, y los demás cuartos pues para dormir, y también el cuarto donde se ponían las adoberas de queso. Digo que ya los cuartitos con puertas de fierro, pues aquí miren, están las puertas de madera antiguas. Y de este lado les platicaba que obviamente pues los hornos pues para hacer las ricas gordas. De este otro lado, la manga con sus puertas, sus agujas o sus trancas, como le gusten llamar, de madera. Aquí se atravesaba la aguja de un lado a otro
Y serán las puertas. De este lado la manga, donde pues se ordeñaba a las vacas, aquí en este lado. Las canoas, donde se les pone y se les ponía la sal. Canoas hechas de madera que tumbaba uno un pino y lo arrastraba desde donde se pudiera y le daba forma pues para poner la sal al ganado. Bien. Así que amigos, ¿quién de ustedes, platique, deje su comentario, se vino a ranchar o ranchó en algún momento en algún lugar de nuestro México, en algún lugar de nuestro Zacatecas, en algún lugar de nuestro Valparaíso, a los ranchos de agua? Pocos, posiblemente, muchos en su tiempo, pero bellos momentos que se vivían aquí en la sierra de Valparaíso. Y de este lado, pues, que decíamos que los chiqueros, donde se encerraban a los becerros. Y pues bueno, en esos tiempos de ordeña, una bramadera durante la tarde, durante la noche, porque los becerros eran apartados de su madre, de las vacas. Y una fiesta que se hacía con la mansadera de los animales en su tiempo. De este otro lado, otra canoa de pino. Y obviamente su puerta de agujas. Así es amigos, pues dejen su comentario, dejen su mensajito y platíquenme. ¿Alguna vez ustedes se vinieron a ranchar a la sierra para hacer quesos en temporada de lluvias? Ahí se lo dejamos tarea. Y nosotros seguimos aquí disfrutando del paisaje, seguir disfrutando de lo fresco aquí en la sierra de Valparaíso, Sierra Madre Occidental, en esta parte de nuestro estado de Zacatecas. ¿Usted sabía que el nopal patacón está en peligro de extinción? Bien, pues aquí hay una cruz dedicada a un señor que hace muchísimos años, no sabría decirle cuándo, pero ahorita vamos a ver la cruz, que según eso venía aquí cabalgando por la sierra, se encontró a los de la guardia y pues traía un arma, un rifle, vino a esconderlo y en su afán de librarse de ellos pues se disparó, perdió la vida. Vamos a ver qué dice aquí esta crucita. La oración que asieres por mí aquí en la tierra, yo la haré. En el cielo, por ti, el Señor José Hernández. El señor Manuel Herrera. Deja este recuerdo al señor Manuel Herrera. ¿Qué año? No sabemos. Noviembre 23 de 1938.
¿Ya le hicieron la oración? De aquí del ojo de agua. Y ellos venían de acá del lado de Pereira. Y que dijeron, ahí viene la guardia. Y él por venir a esconder su rifle. Quizá le disparó. Bueno, y ustedes dirán, ¿qué andamos haciendo aquí? Pues venimos a pasar un día de campo con la familia. Trajimos nuestros tacos para calentarlos en la lumbre, en las brasas. Así que esperemos no antojarles, porque sé que no les van a gustar. Son tacos para pobre porque son de frijoles. Y pues bueno, nos tocó en ese día nublado. Y aquí andamos, disfrutando de la sierra, recordando viejos tiempos de cuando veníamos para acá a ranchar, a hacer los quesos en esta época de lluvias. Y enseguida vamos a tocarlos con los tacos, así que me desaparezco entre los humos.